Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy al coloquio de licenciatura en física. Para quienes están aquí ya, para los que van llegando y para los que van a llegar más tarde, para quienes están conectados en la videollamada, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un honor pues comenzar este semestre con un invitado, el profesor Mario Sánchez. El profesor Mario Sánchez es egresado de la licenciatura en física de aquí de la Universidad Distrital. Tiene un máster en educación de la Universidad de Chile y también tiene estudios en un tecnólogo o técnico, perdón, en producción de hidrógeno y pilas de combustible de la Universidad de San Jorge en Zaragoza, España. Y pues qué mejor que comenzar con los aportes de nuestros egresados de la licenciatura en física para esta primera charla 2024-3 con el profesor Mario Sánchez. Entonces, como de costumbre, nosotros recibimos con un aplauso a nuestros conferencistas. En este se hace por medio de protones, debido a la presencia de una membrana que hace parte de esta tecnología. Acá hay una membrana, en el electrolizador alcalino tenemos una membrana de separación para que no se nos mezcle tanto la molécula disociada, acá de oxígeno y de hidrógeno. En este tipo de catalizadores las membranas salen por este lado. Este tipo de electrolizador es más eficiente. Dentro de lo que es más eficiente es la pureza tanto del hidrógeno como del oxígeno son mayores, porque acá cuando tenemos en el electrolito del hidróxido de potasio es una solución que nos puede contaminar el hidrógeno o el oxígeno para unas determinadas aplicaciones. Por ejemplo, para el caso de medicina, un oxígeno debe ser puro, no debe llevar residuos de sodio, de potasio. Entonces, estos son los tipos de electrocatalizadores de electrolizadores que hay en el mercado, principalmente estos tres. Los costos van desde este instrumento, este electrocatalizador, va desde el precio de unos 500 a 6, 8, 10 millones de pesos. Y esto ya es una tecnología mayor y ya pues depende del proyecto que se quiera adelantar. La siguiente, ¿cómo así? Listo. Acá tenemos el ambiente del hidrógeno. Entonces, inicialmente tenemos lo que nos mueve. Acá, en esta primera diapositiva, está la hoja de ruta que ha destinado el país. El país ha hecho una apuesta a pedir que se haga una transición energética en función tanto de las energías alternativas como de producir el hidrógeno. Entonces es una hoja de ruta que está diseñada hacia el año 2030, donde se espera hacer una descarbonización de los procesos industriales. Acá tenemos la célebre imagen del Zeppelin incendiada, porque nos hablan de que el hidrógeno es una sustancia muy peligrosa. Efectivamente hay que tener unas medidas de seguridad, pero el accidente se estudió después y se debió fue a una ionización de un plástico, entonces produjo una chispa y una pequeña fuga hizo que hubiera esa explosión, pero ya se controló esas medidas de seguridad, ya están bien determinadas. Para la época de los 1960, acá tenemos un electrolizador diseñado, probado y funcionando en todas las misiones Apolo. Es decir, ya con tecnología de hidrógeno, la misión Apolo utilizó esa electricidad con un banco de baterías pues, para llevar al hombre, que fueron cuántos viajes, 5 o 6 viajes a la Luna y las demás misiones. Otro apoyo o algo que está sucediendo a nivel político es que la empresa Ecopetrol, pues que es la batuta de energía acá a nivel nacional, fundó un instituto el cual está patrocinando todo lo que son proyectos y políticas en torno al hidrógeno.
En este momento hay cantidad de dinero indescriptible. De los artículos que he leído están hablando de 1.000, 2.500 millones de pesos de la fundación de un instituto donde están desarrollando puesta a punto y sobre todo implementación. En lo que he visto y que he consultado, que llevo más o menos, como le decía, profe, más o menos 3 años en estas consultas, todo ha sido apuesta de interpretar y usar información, más no crear industria en torno a la tecnología del hidrógeno. Es decir, es adaptar mecanismos. Y de ahí saltamos a esta joyita que tenemos acá. Vemos que con bombos y platillos nos presentaron el primer bus a partir de hidrógeno, el Transmilenio, con una ley de inversión de aproximadamente 1.500, 2.000 millones de pesos que hizo la ciudad de Bogotá, pero solamente para mostrar el bus. Es decir, nos invirtieron 2.000 millones de pesos y efectivamente este es un modelo de la empresa Polo que trabaja con una celda de combustible que es la que utiliza el hidrógeno para poderlo volver electricidad y hacerle la planta motriz a este bus. Pero es algo que está, digamos, está quieto. Podríamos llamarlo un elefante blanco. Este carro también lo han lanzado con bombos y platillos Ecopetrol, donde es un carro de la marca Toyota que en Estados Unidos se venden a la par de la marca Tesla. Son carros que funcionan con pilas de combustible que se alimentan con hidrógeno, tienen unos tanques desarrollados con seguridad y pasan esto a una pila de combustible que transforma el hidrógeno, tiene un exceso de oxígeno y se produce electricidad. Y lo que produce pues es electricidad y agua. Entonces esto ya está caminando, entre comillas, en Bogotá, esto también está en Bogotá y en Medellín, en la Universidad de Antioquia también tienen ese proyecto y además de eso tienen un estudio que creo que lo cito en la biografía, donde al diésel le aplican hidrógeno en forma de gas y mejora el rendimiento del consumo de diésel en un 5%. Todo eso para la planta de tractomulas y que ellos tienen, entonces en 5% ya es verificado por la Universidad de Medellín. En Europa tenemos ya el tren de hidrógeno. Estamos hablando de una cultura donde ya ha implementado toda la tecnología verde en torno al hidrógeno. En esta imagen, me parece muy curiosa la imagen creo que es el alcalde de Bucaramanga, donde en la Universidad Industrial de Santander, que ha sido una universidad en punta de investigación, y ellos pues hicieron una estufa de hidrógeno y se la llevaron a venderla a Perú. Entonces se fueron allá en Perú, no recuerdo exactamente cuál es la provincia, en esta provincia le patrocinaron y llevaron allá sus estufas y las están vendiendo. Tecnología colombiana para Perú, es decir, hicieron las estufas para allá. Acá tenemos un aviso de una venta de hidrógeno líquido. El hidrógeno ya está en todos lados, ¿sí? Por ejemplo, hay lugares por la calle Primera donde le venden un kit a usted, se lo colocan a su vehículo para que mejore el rendimiento del motor. Pero hay un detalle, como veremos más adelante, el calor específico del hidrógeno es muy alto y los carros vienen diseñados para una temperatura inferior. Es decir, cuando le vamos a colocar este tipo de mezcla, pues lo más seguro es que lo va a pagar es el carro posteriormente. Aunque en este momento empresas como Toyota y Honda ya han diseñado aleaciones para que directamente se use el hidrógeno en una camisa de combustión y aguante estas temperaturas. Y el hidrógeno también se ha utilizado para hacer gasolina verde. Es decir, a partir del proceso del hidrógeno y unos procesos químicos de reformado, han hecho gasolina verde de muy buen octanaje y han ganado en una categoría las 24 horas de Le Mans. Propiedades del hidrógeno, bueno, no se nos alcanza a ver bien, pero el hidrógeno, acá en esta gráfica, no sé si en el internet se ve mejor, ¿sí? Ahí se ve bien, entonces mire, no, ¿me la devuelves, porfa?
la anterior, esa. Entonces, el poder específico del hidrógeno es muy alto, es demasiado alto, es demasiado alto en comparación al de la gasolina, ¿sí? Es decir, la chispa de hidrógeno me produce más energía por unidad de volumen que la gasolina, pero tenemos un problema con el hidrógeno, que para producir esa chispa necesitamos mayor volumen que el de la gasolina. Es decir, tenemos un beneficio por un lado y una dificultad por el otro. Bueno, acá están los tipos de hidrógeno que se producen. Está en boga el tema del hidrógeno verde, que es producido a partir de la energía eólica. Tenemos los paneles solares y la gran variedad de proyectos de energía que hay. Hoy en día ahí está muy en boga el tema, por ejemplo, de los motores magnéticos. Entonces son varios tipos de energía, es decir, nosotros necesitamos un aporte de energía entre 4 y 12 voltios que nos genere entre medio amperio a 2, 3 amperios. Ese sería el caudal, los rangos eléctricos que necesitaríamos para poder colocar a funcionar nuestro electrolizador. Tenemos el hidrógeno rosado, pues que es producto de las centrales nucleares. Hoy en día se habla que tiene una seguridad de más del 90%, el tema de la seguridad de la energía nuclear. Está el hidrógeno azul, que es producido por una fuente que emite CO2, ¿sí? Entonces, emite CO2, entonces, por ejemplo, aquí hay plantas en Bogotá que para alimentar el bus eléctrico lo cargan con una planta diésel, ¿no? Es como contradictorio, pero entonces esta sería una forma de hidrógeno azul. El hidrógeno amarillo es producido por electricidad. Tenemos el hidrógeno gris, que es el producto de un proceso del petróleo. Cuando se extrae petróleo sale ese hidrógeno que está ahí. Y el hidrógeno marrón es el producido por el carbón directamente, por el proceso de pirólisis. Entonces esa es la variedad de hidrógenos que existen y pues nosotros le apuntamos al verde. La obtención del hidrógeno pues se obtiene a partir de la pirólisis de la madera, puede ser por el gas, por el carbón, por la fermentación de alcoholes, por productos fósiles como pues, el petróleo. Este es muy interesante. Las algas producen hidrógeno, ¿sí? Pero entonces el rango sería muy bajo, o sea, una cantidad de hidrógeno muy poco. Deberíamos tener unas extensiones gigantísimas de algas para producir esto, pero en los estudios, en lo que he consultado, el suelo también produce gran cantidad de hidrógeno y de nitrógeno, que nos puede servir más adelante para una aplicación. Y por medio de la electricidad, que es la energía potencial eléctrica o la energía solar o la energía eólica. Bueno, entonces ya produciendo hidrógeno, el tema es cómo almacenar, porque tenemos la opción de producir por medio de un electrolizador el hidrógeno, lo tenemos, lo podemos guardar o consumir inmediatamente. En el caso de la estufa que le vendieron a los ciudadanos allá en Perú, pues se produce en el electrolizador, se guarda parcialmente en un tanque y directamente se emite a un quemador, que también lo hacen de igual manera en la producción de altos hornos. Entonces el tema es el cuidado del hidrógeno. En esta parte tenemos acá la ficha técnica del hidrógeno. El hidrógeno en este momento, hasta donde he consultado, pues hago la propaganda, ha sido un proceso de consulta, de financiación familiar. De pronto alguna empresa, Imelcar nos ha colaborado con el elemento de la fundición de algunas partes, de la parte mecanizada, pero todo ha sido a nivel personal. En la investigación que se ha hecho en Colombia no existe aún una reglamentación por el Incontec donde diga las pipetas para el hidrógeno van a ser de tipo rojo, pero se adaptan. En España hicieron una homologación a adaptar a la misma tecnología del acetileno, que también es un gas pues, que tiene muy alto poder calorífico. Entonces el tema del hidrógeno también es una apuesta dentro de tantas que hay para la cadena de valor agregado del hidrógeno. Bueno, entonces ya empezamos ahí. Ese es el marco general en torno al hidrógeno, por qué llegamos acá.
nosotros dentro del proceso tenemos acá 3 modelos de electrolizador. Es un trabajo que se ha desarrollado durante 3 años. Tenemos el modelo 2, el modelo 3, que es el último desarrollo que se hizo. En este modelo, todos estos factores son los que influyen, en la eficiencia del electrolizador, ¿sí? Entonces, en 1800 pues teníamos nuestro electrolizador, acá no ha cambiado nada, pero mire todos los factores que cambian. El hecho de la construcción de las celdas, las membranas, los electrodos, la influencia de los campos magnéticos, el cambio de temperatura del medio y movimientos mecánicos. Entonces paso a explicar algunos así rápidamente. Entonces, las celdas. Estas celdas que se encuentra acá en el modelo 3 son de acero galvanizado, perdón, son una aleación de galvanizado de acero inoxidable. Entonces, estas celdas tienen algunas propiedades mecánicas, que es, por ejemplo, la abrasión. Entonces, resulta que cuando se empieza a producir la molécula de hidrógeno y la de oxígeno, como son moléculas tan pequeñas, en cualquier erosión que haya de esa celda, pues produce una barrera para el caudal de los iones para que pueda producirse el proceso de electrólisis. Entonces, en este tema de las celdas, fue un proceso que también desarrollamos viendo prácticamente a ensayo y error, ¿sí? Aunque hubiéramos querido hacer un proceso científico con una instrumentación adecuada, pero en este momento no contamos con los medios. El tema de las membranas. El tema de las membranas, cuando se produce la burbuja de oxígeno, hay membranas, hay procesos desarrollados donde la membrana no deja que la burbujita de oxígeno o de hidrógeno salga volando, sino que, digamos, las encamina en unos nanocaminos que tienen esas membranas y enfrasca y mejora la eficiencia del electrolizador. Los electrodos. A estos electrodos también se le pueden hacer por electrodeposición, un proceso relativamente fácil de química, que es hacer una electrodeposición en platino, mejorando así la eficiencia del electrodo. Un avance muy interesante, algo que pues como licenciado en físico y enamorado de la física me llamó mucho la atención, es que la influencia de un campo magnético mejora la eficiencia del electrolizador, porque la molécula está orientada de una determinada manera. Cuando le coloco un campo magnético, según la literatura hablan de medio militesla, esa molécula va a cambiar la orientación, de la molécula, y va a permitir que el caudal de iones mejore el proceso de separación de la molécula de hidrógeno y oxígeno. Otra variable muy importante, eso sí fue accidental, y lo veníamos rastreando en la temperatura. El aumento del líquido que tenemos acá, del agua, mejora la eficiencia en el proceso. Pero resulta que este tipo de electrolizador funciona en temperaturas de 0 a 100 grados, porque ya la parte mecánica ya empieza a fracturarse y pues ya no es eficiente. Tenemos aquí algunos tipos de mangueras, las uniones, etc. Entonces la temperatura es un factor interesante en la eficiencia, porque aquí lo que queremos es mejorar la eficiencia del electrolizador. Movimientos mecánicos. Cuando se produce la burbuja, esas burbujas tienen una pequeña inercia, y esa inercia también buscamos moverla, y curiosamente, como muchos descubrimientos de la ciencia han sido accidentales, se movió el electrolizador por algún motivo y ¡pum!, se disparó inmediatamente la rata de producción. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. Entonces, mire, de una vez yendo a la parte más como relevante, porque la charla hablaba de innovación. Mire, cuando hablamos de celdas, tenemos un campo acá de manejo de materiales, ¿sí?, de microscopía. Ya antes, o sea, cuando yo estaba acá en la licenciatura de física, hablar de un microscopio de barrido era algo increíble. Hoy en día inclusive se puede comprar. En el SENA tenemos microscopios electrónicos de barrido. Entonces, no sé, todo es vinculación, todos son medios.
Las membranas, este es otro aspecto supremamente importante. Lástima, pues, bueno, lástima no, pues interesante para nosotros los licenciados y los que están formando ahorita, que desconozco mucho el plan de estudios. Es un campo muy grande. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la literatura que encontré en la Universidad Nacional están haciendo membranas con base en almidón de yuca. Entonces esas membranas, pues hacer un poliéster, un polímero, tiene unos conductos que nos va a favorecer el camino, el caudal de las burbujas. Y es una fuente, es un campo amplio de investigación, más que de investigación y de desarrollo. A nivel latinoamericano, Chile es el gran abanderado. Las membranas que se desarrollan, que tienen mayor eficiencia, son las Nafión. Las Nafión son unas membranas de origen americano y pues es la punta de tecnología que tiene, pero resulta que los chilenos sacaron sus propias membranas y también están sacando eso, que es un mercado. Ahora, la membrana no es solamente para mejorar el caudal del electrolizador, las membranas sirven como filtros. Por ejemplo, si me van a decir que no, se nos acaba el agua y vamos a hacer un proceso de desalinización del agua de mar, acá hay un campo con el tema de las membranas, ¿sí? O sea, es un campo supremamente abierto y muy llamativo. Y hoy en día, con toda la tecnología y el mercado, podemos armar muchos laboratorios. Es solamente cuestión de unos pequeños patrocinios. El tema de los campos magnéticos, ya lo he mencionado, es muy, muy interesante. El tema de la temperatura también me aumenta. Y acá no he colocado, no sé si está más adelante, que es la concentración del sustrato. Así lo tengo más adelante. Bueno. Acá tengo el último modelo. Este es el electrolizador diseñado de la siguiente manera. Es de manera circular. Dentro, pues, afuera está el cátodo, ¿sí? Para poderle aplicar los campos magnéticos. Obviamente, pues, por la atracción de, ya que son, como es el sustrato es hidróxido de sodio, entonces los iones van a ser atraídos por estos campos magnéticos. Los coloqué alrededor y efectivamente el aumento fue más o menos del 5% en el caudal, porque los elementos que yo tuve para medir la eficiencia del electrolizador fue la presión, fue la variable presión. Entonces acá tenemos, la presión a la que llegué fue de un bar, de HHO, es decir, en este aparato obtuve hidrógeno y oxígeno, no los tuve por separados, tuve HHO. La presión fue de un bar. Cuando llegaba a un bar, pues yo hacía la respectiva medición. La temperatura a 19 grados se demoró 300 segundos en llegar a un bar. Cuando la temperatura aumentó a 35 grados, el tiempo se redujo a 240 segundos. Cuando la temperatura llegó a 40 grados, el tiempo bajó a 240 segundos. Y con la influencia del campo magnético, el tiempo fue de 210 segundos. Es decir, en 210 segundos, este electrolizador produjo un bar de HHO. Y acá están las gráficas tomadas de la literatura de un estudio que está publicado en Nature de una universidad de la Max Planck, donde se muestra la influencia del campo magnético para dos concentraciones diferentes. ¿Sí? Para dos concentraciones diferentes. Y entonces, tenemos acá una dificultad técnica y científica. Si aumentamos la concentración del catalizador, de pronto reducimos el caudal de iones dentro. Pero entonces resulta que al producirnos burbujas se produce una selectividad, la cual nos impide producir más hidrógeno, es decir, se vuelve menos eficiente. Llegamos a que la molaridad exacta fue la del 2%, una molaridad de 2. Bueno, acá tomado la literatura adaptada para el modelo 3, pues lo que les decía ahorita, acá está la gráfica en función de la temperatura, la concentración, y pues yo me adapté más o menos nuestro electrocatalizador estaba acá, aquí en este sector. Y bueno, pues para el modelo 3 con un voltaje de 5 voltios en adelante,
y una producción de corriente de 0,8 amperios, una temperatura de 40 grados centígrados, un bar de presión en 180 segundos, una molaridad de 2M, se obtuvo una eficiencia del 29%. O sea, los cálculos que hicimos fue del 29%. ¿De dónde la obtuve? Pues de la ecuación típica de eficiencia, que es la teórica sobre la producida, y la eficiencia del electrolizador la saqué a partir de la ley de Lenz para poder calcular el número de moles que me permitían producir este trabajo, y después pues la ecuación de pavos y ratones, de ahí saqué, tenía el dato de la presión, obtuve el volumen, y tenía el volumen y ya con eso tenía la masa. Y obtuve, pues, ese es el gran premio de este trabajo, una eficiencia del 29%. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos llegar a eso? Existe un software que es el Homer. Ese software me permite a mí hacer unos cálculos, proyectarme. ¿Cómo puedo yo en el tiempo medir eso? Este software Homer pues es libre, pues también estoy en la versión beta, entonces yo aquí le puedo colocar, le coloqué paneles solares y una turbina. No sé si fue por una suscripción que se me caducó, pero él también me permite acá colocar electrolizadores, ¿sí? Y pues me va a dar acá el costo. El costo acá me da unos costos de unas paneles solares de 250.000 pesos, pero parece que es puesto en Estados Unidos, no sé. En este momento los paneles solares se consiguen entre 300, 400, 500.000 pesos porque por tendencia del mercado ha bajado. ¿Cuál es la tendencia? Entonces, con el proyecto que desarrollamos, unos paneles solares 1.000.000, las baterías 800.000 pesos, aunque aquí tengo que confesar que no se implementaron, ¿sí? Porque se hizo una exposición directa. El sistema eléctrico tiene estos costos, un total de 2.700.000, y el rendimiento fue aproximadamente del 80%. Entonces, obtuvimos un precio de 20.000 pesos por, haciendo un estimativo a 1 kilogramo, o sea, nos cuesta 20.000 pesos obtener 1 kilogramo de hidrógeno, ¿sí? En este caso es HHO. Entonces podemos variar un poquito el rango para poder hacer la separación, porque tanto el HHO como el hidrógeno pues son elementos que nos sirven de fuente energética. Entonces estamos dentro de este valor, y haciendo esos cálculos, coincidencialmente llegamos al precio internacional del hidrógeno, que está más o menos entre 4 y 5 dólares o un poquito más de euros. Entonces estamos cayendo más o menos en esos mismos valores. Recursos que se utilizaban en este proyecto, pues que invito a todos a de pronto echarle una mirada. Tenemos la Fundación para el Desarrollo del Hidrógeno y Tecnologías de Aragón, porque pues en parte acá hice mi curso, y pues además de eso tengo contacto con ellos y le extienden a uno mucho biografía, hay muchas licitaciones, hay mucha tecnología de punta. H2 Latinoamérica es una ONG que está apuntándole a todos los proyectos a nivel latinoamericano, donde la batuta la lleva, pues como les dije anteriormente, Chile. Chile nos lleva una ventaja, digamos, de unos por lo menos 10 años, tanto en capacitación, en equipos, en mercadeo, en todo eso. Tenemos acá el Nafion, que es la empresa que me produce las membranas. ¿Por qué la coloco acá? Porque entre el electrolizador y la pila de combustible hay un pequeño paso. Es decir, tenemos ya el hidrógeno, y con el hidrógeno podríamos con una pila de combustible producir electricidad. Tenemos el software Modelica, que es un software libre para, pues me imagino que también se utiliza en todo lo que son procesos electrónicos. Didalco es una compañía chilena que ya está produciendo las membranas de todo el caso, y el Instituto Colombiano de Petróleos, que es Ecopetrol, y está entre comillas financiando, pero todos sabemos cómo es el tema político acá en Colombia. Líneas de profundización, vuelvo, insisto en lo mismo, que por eso decía la charla era innovación. Está el desarrollo de membranas tipo Nafion, polinofileno
e hidrogel. Entonces, esta es una línea de investigación abierta, no alcance a profundizar en los artículos que tiene la Universidad Nacional, que es como lo más que tenemos a la mano, ¿sí? En caso de una asesoría o algo, y ellos ya están haciendo ese tipo de membranas para filtros. La dificultad con estas membranas es que al momento de mecanizarlas en un electrolizador se nos fracturan. En cambio, la Nafion pues ya tiene una tecnología de muchos años adelante. Solución de fogones domiciliarios e industriales como complemento. En este momento acá en Bogotá hay una compañía, todo es rastreo cultural, que se llama JM Hidrógeno Verde. Ellos también en Ecuador o Perú, en una empresa industrial que necesita calentar agua a grandes temperaturas, una empresa textil, le agregaron hidrógeno con una mejora del 17% en el aumento de la temperatura. Entonces es una empresa colombiana que llevó allá su electrolizador, lo puso a trabajar y lo colocó acá y mejoró eso. Entonces es otra fuente pues, de trabajo. Acá tenemos producción, almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno, si no lo podemos almacenar, lo podemos hacer también almacenarlo por medio de amoníaco. Entonces, si yo voy a producir hidrógeno y no tengo cómo almacenarlo, porque es una dificultad, porque los tanques, la tecnología acá en Colombia aún está un poco rezagada, toda tendríamos que importarla, podemos guardar el hidrógeno en moléculas o en haluros, es decir, impotrar la molécula de hidrógeno acá y después con una diferencia de potencial sale el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, estos dos son líneas abiertas de investigación. Yo no voy a decir que la podemos hacer en el patio de la casa, pero sí con cierta experticia, con cierta eficiencia, de pronto con algunas asociaciones adecuadas, podemos llegar a un buen desarrollo de estas membranas. Porque mire, Chile lo que nos lleva de ventaja. Bueno, las referencias que tengo acá, podemos colocar el video, por favor. Entonces, acá ya está el electrolizador. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Este electrolizador ya está con los dos paneles solares. Cada uno nos está arrojando aproximadamente 100 vatios. En ese momento estaba full la radianza. Y pues ahí hay una pequeña muestra de la producción de hidrógeno. Esto tiene un caudal, una impedancia de arranque, es decir, estos catalizadores, este inclusive arranca muy rápido. Ahí ya está produciendo el HHO, se puede evidenciar con el equipo que tenemos. Y acá están las pruebas iniciales. Acá tenemos el marcador, el barómetro. Acá podemos ver en la escala que nos está marcando en bares, es decir, llega hasta acá, puede seguir, pero entonces ya tenemos dificultades de orden técnico que han sido subsanadas, que es la cuestión de empaques, ya es cuestión técnica. Acá podemos apreciar cómo va subiendo la aguja, está el equipo, el electrolizador, la fuente, que es una fuente experimental, la conexión, y ahí sigue subiendo, y esta pues es una imagen en vivo, en directo, entonces ahí se ve como, creo que fue unos 300 segundos que se demoró en hacer la compresión de llegar a un bar de HHO. Entonces este es digamos el electrolizador número 1 que desarrollamos. Y sigue subiendo ahí la presión del elemento. Efectivamente tenemos problemas, digamos, técnicos, pero con una adecuada asociación. ¿Pero a qué vamos? Que desde el orden científico de lo que nos puede aportar el plan curricular, pues tenemos una fundamentación desde la mecánica, la electrodinámica, todo lo que uno aprende, pues aquí está bien puesto en boga. Acá está el electrolizador número 2, que es un poco más robusto, no tiene fugas, pero el tiempo de respuesta es un poco más lento. En este momento no sabemos aún por qué. Ahí está pues mostrando el tipo de conexiones que se hacen a nivel experimental. Ya el número 3 ya se hizo un acople más
más efectivo del electrolizador. Acá ya tenemos una presión, un bar de presión. Entonces, como se mostró, este tipo de mangueras, aunque el mercado las coloca como mangueras de alta presión, efectivamente no son muy efectivas. ¿Puedes detener ahí un momento? Bueno, síguelo. No, sigue. Era para mostrarles el tema de las burbujas, de las burbujas que son una dificultad para la eficiencia del electrolizador, porque la burbuja me impide el torrente de los iones a la placa para que exista el proceso de rompimiento de la molécula. Y estas son las referencias, pues obviamente son más, pero coloqué básicamente esas. Entonces la invitación es pues para que adaptemos la ciencia, ¿sí?, a unos procesos que están al alcance y que tienen un énfasis social y pedagógico. Hoy en día se está hablando en tendencias pedagógicas mucho del STEAM, y efectivamente este es un proyecto STEAM, donde se utiliza la matemática, la física, el diseño, todo está integrado en este punto. Lo hemos en algunas ocasiones colocado a nivel escolar, y pues yo creo que el STEAM va a innovar tarde o temprano y va a llegar a la universidad, si es que ya no llegó, y por ahí pasará por la industria. Entonces, esa era lo que les quería contar con el tema de la electrólisis alcalina. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Mario Sánchez por esta muy interesante charla. Entonces tenemos buen tiempo para las preguntas. Le vamos a dar prioridad a la audiencia acá en el auditorio. Quienes están por la videollamada también, simplemente cuando quieran intervenir abren su micrófono, que creo que sí lo pueden abrir, y hacen sus preguntas. Bueno, mientras se animan, yo tengo, pues primero que agradecer de nuevo, profesor Mario, muy interesante este trabajo. Me llama mucho la atención, pues, varias cosas. Por supuesto, la pertinencia de este tipo de fuentes de energía en las circunstancias actuales de este planeta. Pero me llama mucho la atención, pues, digamos, esa gestión individual, solitaria, que noto que ha venido pues poniendo enfrente, ¿no? O sea, resolviendo a su modo, digamos, sin ningún tipo de respaldo institucional, una iniciativa que pues ya muestra resultados interesantes. Yo tengo preguntas que van desde, desde lo más elemental, como para quien nos puede estar escuchando y ha escuchado esto del hidrógeno, pero pues no entiende muy bien cómo así, y la celda y las baterías correspondientes. Bueno, entonces como que nos explicara un poco mejor allí cómo es la cadena de energía, pues de producción, almacenamiento, de producción de hidrógeno, separarlo para luego llevarlo a una batería en donde se pueda producir la electricidad, que de pronto eso no sea muy claro, ¿no? O sea, al separar el hidrógeno realmente se requiere energía, hay que utilizar otra fuente de energía para separarlo, luego se almacena y luego pues al liberar y permitiendo que el hidrógeno se una con el oxígeno, se produce pues el agua, pero además se libera energía que es la que es aprovechable. Entonces, eso no sé si es suficientemente claro para todo el mundo y sería interesante escucharlo de parte suya. Tengo otras, pero no sé si vamos así por partes y vamos resolviendo las preguntas. Vamos a ver. Ah, pero tamaño. Sí. Ahí. Bueno, la fuente original es el efecto fotoeléctrico. Estos paneles me van a generar, en este caso fueron 7 voltios con una corriente de medio amperio. Entra aquí al electrolizador y digamos el polo positivo llega acá a la carcasa del electrolizador y el polo negativo entra con un aislante. Acá adentro está la parte, el ánodo.
dentro está la solución de agua con un catalizador que es el hidróxido de potasio. Al entrar acá la electricidad, se disocia la molécula. La molécula, en este caso, no la puedo separar entre hidrógeno y oxígeno, pues al no tener la membrana. Al tener la membrana sí lo podemos hacer. Entonces sale, acá se me libera el gas. Ese gas sale por esta manguerita, perdón, por esta manguera azul. Seguimos, por favor. Ahí, esa, un poquitico más. Ahí, ahí. Entonces, en la manguera, pues ya el gas por cuestiones de densidades empieza a salir por acá. Y pues la evidencia es que en este líquido sale esa mezcla y pues se evidencia el burbujeo, pero además de eso podemos hacer una detonación, que es el tipo de experimento que se hace. Entonces, ese sería el proceso de producción del hidrógeno. Ahora, podemos almacenarlo, pero tenemos dificultades. Yo lo estoy almacenando en este cilindro, si quieres puedes seguir. En este cilindro en la parte superior, que tiene una capacidad de presión de 2 bares. En ese cilindro, exacto. En este momento para este montaje. Ok, muchas gracias, profesor. Bien, entonces la siguiente es con relación a esos aspectos que nos cuenta que tiene, en donde hay un potencial de investigación, en el que entiendo hace la invitación para que la universidad, pues en primer nombre, nuestros estudiantes que estén interesados en hacer investigación, en hacer sus trabajos de grado, quizá incluso los grupos de investigación de la universidad se vinculen para todos los estudios que tienen que ver con el desarrollo de esas membranas. Había una lista por ahí en una diapositiva que es los electrodos, cómo los campos magnéticos entonces podrían mejorar la eficiencia del electrolizador, la temperatura, que también usted nos contaba algunos reportes que ya existen y que básicamente digamos, de la caracterización que usted hizo de su electrolizador, eh, con base, pues, teniendo presente los equipos con los que usted cuenta, pues, es básica. Sin embargo, si pudiese haber inversión en términos, por ejemplo, de equipos para caracterizar mejor todas esas dependencias con los campos magnéticos, con la temperatura, incluso me decía que había con los movimientos mecánicos había algo que estaba por entenderse mejor, y en lo que yo entiendo, pues veo oportunidades de investigación en la que los grupos y los mismos estudiantes podrían involucrarse, siempre buscando, usted habla de las asociaciones, esas cooperaciones, esas alianzas, porque pues habría que utilizar mejores equipos para, por ejemplo, ya no tener unos datos como usted nos contaba, que la caracterización la hacía una vez logra una presión en el depósito, toman los datos pues de tiempo y de esa manera mide, sino que se pudiera, digamos, hacer un seguimiento más en tiempo real o algo así. Entonces, la pregunta es si entendí bien la idea y la invitación con relación a estos elementos. Sí, efectivamente, profe César. El tema es una línea abierta de investigación, aunque es una tecnología ya muy madura en Europa, pero este tema de las celdas es muy interesante porque no está hablando de abrasión, esto da el campo a diferente tipo de películas. Sí, es un tema muy interesante. El tema de membranas nos abre la puerta a lo que son materiales, diseño de materiales. Inclusive, pues ya en este momento no alcancé a profundizar mucho, pero tengo entendido 2 artículos de la Universidad Nacional donde a partir de la yuca, de los almidones, producen películas que pueden ser utilizadas como inicialmente como estructuras, no voy a decir que nanocúbicas, ¿sí? De pronto incurro en un error, pero sí sé que son estructuras que nos sirven para hacer unos conductos y hacer un trazo para que esas moléculas de hidrógeno y oxígeno puedan salir y no nos reduzcan la eficiencia del electrolizador. El tema de los campos magnéticos de verdad fue apasionante.
¿sí? Yo recuerdo en mi época, en la época de la licenciatura, había una que otra tesis de histéresis magnética y temas de esos, pero muy generales, pero ya meternos ya casi en el tema del spin de esa molécula es un campo muy interesante para trabajarlo con un equipo desde la electrólisis. El tema de la temperatura creo que ya es un tema que ya se ha trabajado suficiente, aunque puede encontrarse. Y efectivamente, el tema de los movimientos mecánicos es para producir el movimiento de que nos quiten esas burbujas de ahí. Entonces, son campos totalmente abiertos para, es una invitación, de pronto alguien que nos esté escuchando o inicialmente el programa curricular, que siempre ha sido como abanderado en esos temas, en esas iniciativas, puede tomar todos estos temas para tomarlos. Ok, gracias. Bueno, pensando en esa línea, pues lo primero que uno se le ocurre es la manera de materializar esa cooperación, esa asociación que usted llama eh, alianzas. Eh, ¿Cómo se lo imagina? Es decir, para que no nos quede solamente como la invitación abierta, sino cómo podría ser la ruta que sigamos para, yo lo veo, digamos, en primera instancia, digamos, para lograr una primera conexión en el vínculo de estudiantes que se involucren, por ejemplo, a proyectos particulares, pues en celdas, membranas, bueno, en alguna parte de eso o en varias partes, porque eso automáticamente genera el vínculo con la universidad. ¿En qué sentido? Que el estudiante tiene necesariamente un director interno, ¿sí? Y pues si allí hay, digamos, el espacio, la posibilidad de hacer bajo la orientación del profesor, como una especie de pasantía o cosas así, ese sería un mecanismo que se me ocurre en ese momento. Pero, ¿qué otra expectativa tendría a ese respecto, profesor? Sí, claro, muy interesante, estaríamos dispuestos a eso. Otra sería, digamos, instalar acá en la universidad un modelo a prueba, y pues donde se vea acá el funcionamiento como tal. Entonces la gente va a pasar y se va a dar cuenta y todas esas variables que pueden haber, o pueden haber unos pequeños campamentos para estas medidas. Esa puede ser inicialmente. Este proyecto está diseñado, porque contamos con un patrocinio de un campo solar, una granja solar que nos va a producir pues ya en el orden casi del medio megavatio de potencia. Entonces teníamos que tener los electrolizadores y un adecuado método de almacenamiento para eso. Entonces inicialmente, si nos permite la universidad, podíamos colocar un electrolizador y pues empezar a llamar la atención. También tenemos una empresa que nos está colaborando, una empresa metalmecánica, cuyo nombre es Imelcar, que nos ha colaborado con el tema del mecanizado de estos elementos, pues que esto no, o sea, uno desde licenciado de física es complicado, ¿no? Entonces hay empresas que tienen esa experticia, entonces sería unir esa empresa de pronto con la universidad, pues para empezar a llamar la atención, porque definitivamente lo que se ve es lo que, ¿sí? Por otro lado, en la Secretaría de Educación estamos trabajando en los proyectos de STEAM, pero digamos que los pasos son muy lentos. Ok, muy bien, muy bien. Pues muy interesante. Ahora antes de comenzar la charla me decía que la expectativa en este momento principal, pues bueno, puede haber esta conexión con la academia, con la misma Secretaría de Educación, pero pues estas proyecciones pues académicas muy interesantes, por supuesto, usualmente tienen esa dificultad, que son muy lentas, engorrosas, que requieren sobre todo tratarse de instituciones públicas, de una burocracia que lo ralentiza aún más, pero que su expectativa es llegar es decir, apuntarle en este momento a la industrialización, ¿no? Digamos, de esta iniciativa. En esa dirección, ¿qué expectativas concretas tiene? Es decir, ¿qué propuestas ha lanzado o ha recibido? Básicamente esa. No, profe, primero es el estado del arte, ¿sí? Poder manejar, tener estas variables. El premio que obtuvimos fue este. O sea, cuando hice los cálculos, pues yo no lo creía. 29% de un electrolizador en esas condiciones, pues me parece interesante,
y que me dé bueno, que nos dé un bar de presión de HHO, creo que también es indicadores. Entonces la apuesta inicialmente es entrar acá a la academia, que de pronto la universidad nos abra el espacio como motivación, no como un reemplazo, sino como un complemento, porque vuelvo y yo hago remembranza cuando estudiaba acá, cuando uno veía proyectos así, uno inmediatamente llegaba, ¿sí? Entonces de pronto eso puede ser, ¿no? Y que no todo esté blindado por la ciencia, sino que también tiene un aspecto social. Y pues si la empresa que nos está patrocinando sigue con esto, pues sería fabuloso, que la unión empresa-universidad es fundamental. Sí, es verdad, esa es la tendencia actual, ¿no? Y claro que sí, es decir, acá pues la universidad muy abierta a tener este tipo de posibilidades, y ahora pues tenemos más posibilidades con la nueva facultad que pues también está muy interesada pues ya en los procesos de aplicación. Tenemos la carrera nueva de física que es aplicada, seguramente que no solamente para nosotros los licenciados en física, que por supuesto también hace parte de nuestros mayores intereses, pero pues esperaríamos que con la invitación a la nueva facultad, a la nueva carrera en particular, pues digamos que esto se pueda materializar. Es cuestión de que lo sigamos conversando y para hacerlo pues realidad. Tal vez mi última pregunta antes de no, porque no sé si alguien, bueno, yo tengo una última pregunta con respecto a ese resultado realmente el 30%, si lo tiene reportado, si está en proceso de reportar, digamos, todo el proceso. Uno diría, bueno, es que como no tengo los recursos científicos, las máquinas, pues, pero de todas maneras, que me parece muy interesante, aunque es un proceso, un diseño y una producción, podríamos decirlo así, casera, en el sentido de que ha sido como usted decía, con recursos familiares, ese solo hecho, pues ya le pone un matiz bastante interesante que yo creo que tiene mérito para divulgarse. No, no sé si ya lo tiene en mente, lo está haciendo, ya lo hizo de publicar este resultado en alguna revista. No, profe, estoy esperando un profesor de la Universidad Distrital que nos colabore con el artículo, pues como ustedes publican, ¿sí? Sí, teníamos la intención de publicarlo, pero no tengo, digamos, la ruta. Cambio ya un profe, sí. Igual, este conocimiento es público, ¿no? Eso es lo que nos hace, pues, digamos, de la parte ética, es devolverle a la universidad lo que nos dio, ¿sí? Entonces, estamos abiertos a esa posibilidad, ¿sí? No es una tecnología nueva, pero sí hay algunos elementos que se han utilizado y no, estamos, por eso la primera puerta que golpeamos es esta, la Universidad Distrital. Pues que tenía que ser porque es la casa, ¿no? Para seguirlo haciendo familiar. Ah, bueno, pues muy interesante, ¿no? Seguramente sí, hay entonces otra invitación para la universidad para eh, documentar todo este trabajo y publicarlo en una revista es algo que por supuesto tiene, por lo menos en mi forma de ver, suficiente mérito para ser publicado. Bueno, por acá hay pregunta, José Alejandro, te toca bajar. José Alejandro Velázquez, bienvenido, gracias. Gracias, profe. Una duda, nos mostraste que de pronto con el trabajo que habías hecho en España, encontraste experiencia en términos de licitaciones. ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo es ese paralelo aquí en Colombia? ¿Cómo lo ves tú en términos de las licitaciones? Si los tipos o la forma en la que tú has encontrado experiencia en eso también es interesante. La Fundación de Aragón continuamente en sus boletines presenta convocatorias, ¿sí? En esas convocatorias a Latinoamérica buscan grupos nacientes de proyectos de energías alternativas enfocadas al hidrógeno. Entonces la ruta es esta, la Fundación para el Desarrollo del Hidrógeno y Tecnologías de Aragón. Entonces es pues una universidad pública y ahí efectivamente hacen continuamente licitaciones porque a ellos lo que les interesa es cambiar el esquema energético. En esa Europa sí la tiene clara y es cambiar eso. Entonces, por medio de esos
trabajos lo están haciendo. Entonces, por ejemplo, hicieron un trabajo con México, ¿sí? Para reducir la huella de carbono. Entonces son temas que se van interrelacionando. Muchas gracias. Bueno, la videollamada, si hay alguien que tenga alguna pregunta, que por favor abra su micrófono y e intervenga. No, no podemos saber si en Facebook también hay transmisión en vivo, pero como ha habido problemas con la transmisión, seguramente no sé si al final, porque bueno, no, si no, pues dejaríamos acá. Aquí hay una pregunta. Adelante. Bueno, primero una felicitación. Felicito al profesor Mario por esta iniciativa, no solamente desde su saber pedagógico, sino también de su experiencia. La iniciativa de reducir la huella de carbono, la huella hídrica, siento que ya es una responsabilidad social. Entonces, nosotros como educadores em, sentimos la necesidad de llevar como todas estas iniciativas a las aulas y felicito al profesor Mario por traerla acá y impactar no solamente a la universidad, a los estudiantes, sino pues también digamos que a todos esos espacios académicos que uno como docente está invitado y llamado como a nutrir. Yo tenía una pregunta frente a ese resultado que tú tuviste del 29%, 29.9%. Digamos que desde la tecnología, ¿qué actuadores podría yo em, ensamblar con esa eficiencia? ¿Sí? Digamos que tú tienes ahí em, un recurso ya encapsulado, recogido. ¿Qué actuador yo podría colocar allí como para ver realmente ese impacto en la eficiencia? Ok, gracias. En este momento directamente es la exposición como combustible. Directamente es abrir la llama y colocar una estufa o un alto horno, ¿sí? O para fundir. Las temperaturas que se reportan en la literatura, ya que no contamos con un pirómetro, son de más o menos de 1400, 1200 grados, ¿sí? Entonces directamente es eso. Como dije en alguna parte de la charla, entre el electrocatalizador y la celda de combustible hay un pequeño paso. Y ese sí puede ser la universidad, ¿sí? Que ya teniendo el recurso, diseñar una pila de combustible que me transforme ese bar de presión que me dio más o menos, creo que son 80 gramos de HHO y pueden ser unos 40 gramos de hidrógeno. Con eso podemos producir electricidad, pero depende de la eficiencia de la pila de combustible. Ese sería digamos, el círculo, y como saldo pues quedaría el agua, que es lo que el exceso que queda. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Mario Sánchez de nuevo, a ustedes por habernos acompañado y pues agradezcamos de nuevo con un aplauso al profesor Mario. Muchas gracias. Gracias a los que nos acompañaron acá, están invitadísimos. La próxima semana va a ser el viernes el coloquio de licenciatura en física y semana a semana iremos trayéndoles una conferencia relacionada, pues como es costumbre, con la física, la enseñanza de la física y la formación de profesores de física. Muchísimas gracias a nuestra monitora, a Zaira Pardo, que nos acompaña desde hoy y ojalá por el siguiente año, dándonos apoyo logístico en el coloquio de licenciatura en física. Nos veremos a la próxima semana.